El grito de Elena desgarró el aire cargado de perfume caro y vapor de café del restaurante La Hacienda. No fue un grito de miedo, sino un rugido de instinto puro. En un segundo que pareció estirarse como el chicle, la joven mesera se lanzó a través del salón, ignorando el peso de la bandeja que volaba de sus manos. Su cuerpo impactó contra el de don Mateo justo cuando el estruendo de un disparo con silenciador convertía el cristal de la ventana en una lluvia de diamantes mortales. Cayeron al suelo en un amasijo de seda y sangre. Don Mateo, el hombre que controlaba los hilos de media Bogotá, el patrón al que nadie se atrevía a mirar a los ojos, sintió el peso cálido y agonizante de Elena sobre su pecho. El uniforme blanco de la chica se estaba transformando rápidamente en un mapa carmesí. Sus ojos, antes llenos de la fatiga de quien dobla turnos para pagar deudas, ahora luchaban por no cerrarse mientras el frío de la muerte empezaba a reclamarla. Pero antes de que su visión se apagara por completo, Elena agarró la solapa de la chaqueta de Mateo con una fuerza inhumana y siseó 3 palabras que congelaron la sangre del criminal más endurecido de Colombia. Está detrás de ti. El disparo de la ventana no era la verdadera amenaza. Había sido el cebo, la distracción perfecta. Don Mateo, con los sentidos agudizados por décadas de guerra, giró la cabeza lo justo para ver el cañón de una pistola apuntando directamente a su nuca. Pero no era un sicario desconocido, era Santiago, su mano derecha, su hermano de sangre durante 15 años, el hombre que conocía cada uno de sus secretos y cada una de sus debilidades. En ese momento, el tiempo se detuvo. Si quieres descubrir cómo la decisión de una mesera en una fracción de segundo expone una traición de 15 años y la arrastra a una guerra que nunca pidió, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Y déjame un comentario. ¿Recibirías una bala por un desconocido? Eran exactamente las 9:47 de la noche de un viernes cuando la vida ordinaria de Elena terminó, y algo mucho más oscuro comenzó. Don Mateo, un hombre cuyo traje a medida y tatuajes en el cuello contaban 2 historias contradictorias, llevaba sentado en el rincón más discreto del restaurante exactamente 43 minutos. Elena le había servido durante 3 años, conocía sus silencios, pero esta noche era diferente. Los dedos de Mateo tamborileaban sobre el mantel con un ritmo que sugería una violencia inminente. Elena, cargando con una deuda médica que parecía una sentencia perpetua, vio el punto rojo, un láser carmesí bailando sobre la copa de cristal de Mateo, sin pensar en las consecuencias, sin dudar del abismo al que estaba saltando. Elena se convirtió en el escudo humano de un monstruo. El silencio que siguió al impacto fue ensordecedor. No hubo gritos, solo el sonido del líquido carmesí empapando el suelo de mármol. Elena colapsó, sintiendo el calor de su propia vida escaparse de su cuerpo, y mientras Mateo la sostenía, ella vio en los ojos del patrón algo que la aterrorizó más que la herida. No era gratitud, era la realización de que el diablo estaba sentado en su propia mesa. Santiago, el hombre que hacía una hora le había pedido un aperitivo con una sonrisa cínica, sostenía el arma. El francotirador de afuera solo era el teatro. El verdadero verdugo había estado siempre a su lado. Con la sangre llenando su boca, Elena entregó su última advertencia. Acababa de cambiar su delantal por una sentencia de muerte, y el hombre al que salvó era el único que podía mantenerla respirando en un mundo donde la lealtad es una moneda que ya no circula. El mundo regresó en fragmentos distorsionados, luces de neón que pasaban a toda velocidad, el sabor metálico de la sangre en la lengua y unas manos rudas levantándola con una eficiencia clínica que sugería que no era, ni de lejos, la primera herida de bala que trataban un viernes por la noche. Elena intentó abrir los ojos, pero los párpados le pesaban como si estuvieran hechos de plomo. Lo último que recordaba era el frío del mármol del restaurante. Ahora, el motor rugiente de una camioneta blindada era lo único que llenaba sus oídos. Cuando finalmente logró enfocar la vista, se encontró en el asiento trasero de una SUV negra. Las ventanas tintadas convertían la ciudad de Medellín en un borrón de sombras y luces de sodio. Frente a ella, don Mateo permanecía sentado como una estatua de granito.
Se había quitado la chaqueta ensangrentada y su camisa blanca, de seda italiana, estaba empapada con la sangre de Elena. Estaba al teléfono. Su voz era baja, letal, el tipo de susurro que precede a una masacre. Quiero cada maldita grabación de las cámaras en un radio de 6 cuadras. Rastré en su vehículo. Quiero saber dónde ha estado Santiago las últimas 72 horas. No me importa el costo. Encuéntrenlo antes de que el sol termine de salir. La camioneta tomó una curva con tanta violencia que Elena soltó un jadeo ahogado. Un dolor punzante, como si le clavaran un hierro al rojo vivo, le recorrió el hombro. Los ojos de Mateo se clavaron en su rostro, evaluándola con una frialdad que la hizo temblar más que la propia herida. Colgó el teléfono sin despedirse. qué tan grave es? Logró susurrar Elena entre dientes apretados. Atravesó el hombro. Limpio, respondió Mateo, y su tono sugería que aquello no era necesariamente una buena noticia. Vivirás, pero la pregunta es, ¿entiendes lo que acabas de hacer, niña? Elena intentó soltar una carcajada, pero terminó en una tos húmeda que le llenó la boca de amargura. Le salvé la vida, patrón, y acabo de ver cómo su imperio se caía a pedazos en un plato de cena. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos tatuadas sobre las rodillas. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad. Santiago ha sido mi mano derecha durante 15 años. El hombre que conoce cada casa de seguridad, cada número de cuenta, cada persona en la que confío. Y tú acabas de ver cómo intentaba meterme una bala en el cráneo. Ahora, él sabe que tú eres el único testigo que puede hundir su narrativa ante las otras familias. La camioneta descendió a un garaje subterráneo, una estructura de concreto que parecía más un búnker militar que un estacionamiento. Cuando las puertas se abrieron, Elena fue llevada en volandas hacia un ascensor privado. No fueron a un hospital. Los hospitales significaban registros, policía y preguntas que don Mateo no pensaba responder. La llevaron directamente a la Hacienda de los Santos, la fortaleza privada del patrón en las afueras de la ciudad. La suite médica dentro de la mansión era estéril y moderna, equipada con tecnología que envidiaría cualquier clínica de lujo. Un hombre de cabello gris y manos firmes, un médico que claramente había visto demasiadas guerras internas, comenzó a cortar el uniforme de mesera de Elena. Ella vio como la tela blanca, ahora rígida por la sangre seca, caía al suelo impoluto y sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre. No era solo la piel, era su identidad la que se estaba desmoronando. Mi apartamento, dijo de repente, agarrando la muñeca del doctor. Mis llaves estaban en el bolsillo del delantal. Tengo que irme, mañana tengo turno. Mateo apareció en su campo de visión periférica, sosteniendo un vaso de whisky que le ofreció sin decir palabra. Santiago sabe dónde vives desde hace 3 semanas. Elena, encontramos fotos de vigilancia en uno de sus teléfonos interceptados. Fotos tuyas yendo al trabajo, regresando a casa, comprando verduras en el mercado de la esquina. Hay una nota con fecha de hace 4 días. Dice, variable impredecible. Se recomienda eliminación antes de la ejecución del viernes. El whisky quemó al bajar, pero no tanto como la verdad. Elena cerró los ojos y vio su pequeño apartamento, con sus facturas vencidas sobre la mesa y el refrigerador casi vacío. Esa vida pertenecía a una mujer que ya no existía. En el momento en que se lanzó frente a esa bala, dejó de ser la mesera invisible para convertirse en algo mucho más peligroso, una prueba viviente. Un cabo suelto en una guerra de carteles donde los cabos sueltos se cortan con fuego. No puedes volver atrás, continuó Mateo, su voz cortando la neblina de los analgésicos. Santiago no solo quería matarme a mí, quería reemplazarme. Y para que su plan funcionara, tú tenías que morir primero, no porque fueras una amenaza armada, sino porque él sabía que eras el tipo de persona que haría exactamente lo que hiciste. Tu instinto de protección fue lo único que no pudo calcular con precisión. Elena se despertó horas después frente a unos ventanales que iban del suelo al techo. El amanecer empezaba a sangrar sobre las montañas de Medellín, tiñendo la ciudad de un dorado falso. Mateo estaba de pie,
mirando hacia afuera como un rey que acaba de descubrir que su castillo está construido sobre arena movediza. Deberías estar descansando, dijo él sin girarse. Su silueta parecía casi humana bajo esa luz. Pero Elena sabía que era un espejismo. Es difícil dormir cuando sabes que hay un ejército buscándote para terminar el trabajo, replicó ella, incorporándose con un gemido de dolor. El dormitorio de la hacienda era más grande que todo su apartamento, lleno de madera oscura y un lujo que se sentía frío, casi fúnebre. Venezuela, hay algo que tienes que ver. La llevaron a la sala de guerra, oculta tras una biblioteca en el despacho principal. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban transmisiones de seguridad, transacciones financieras y rostros que Elena no conocía. El equipo restante de Mateo, hombres que parecían desayunar clavos y pólvora, trabajaba en un silencio sepulcral. Mateo proyectó una grabación en la pantalla central. Esto es de hace 3 meses. Ciudad de Panamá, un restaurante de lujo, muy parecido al tuyo. En el video, Santiago estaba sentado frente a un hombre de cabello plateado y ojos muertos. Víctor Castellano, murmuró Mateo, el jefe de las operaciones en la costa este. Estaban pactando. Otro video, hace 2 meses, en un puerto privado. Santiago con una mujer de traje impecable y mirada de hielo. Margarita Chin. Ella controla la logística de los puertos. Y un tercer video, hace 6 semanas. Santiago con un hombre cuya cara era un mapa de cicatrices. Dmitry Volov, un carnicero que se hizo jefe tras el accidente de su predecesor. A Elena se le revolvió el estómago. Estaba construyendo una alianza. A tus espaldas. Estaba construyendo mi reemplazo. La voz de Mateo era plana, vacía de emoción, lo cual era mucho más aterrador que un grito. 15 años desde que éramos niños, repartiendo mercancía en las comunas. Cada apretón de manos, cada juramento de sangre, cada vez que le confié mi espalda, todo fue una actuación. Santiago no quería ser mi segundo, quería ser el único. Abrió otro archivo y el corazón de Elena se detuvo. Su propio rostro la miraba desde una foto de vigilancia. Salía de su edificio, con el uniforme visible bajo la chaqueta. La fecha, 3 semanas atrás. Había docenas de fotos. Ella en el supermercado, ella caminando hacia la estación del metro, ella sirviendo mesas. Cada foto estaba compuesta con la frialdad de un profesional. Luego, Mateo leyó el informe adjunto con una voz que helaba la sangre. Sujeto, Elena Monroe. Edad, 28 años. Ocupación, mesera. Estado financiero, vulnerable. Perfil psicológico, empática, impulsiva, instintos protectores desarrollados. Evaluación, variable impredecible. Recomendación, eliminar antes de la ejecución para evitar interferencias. Iba a matarte primero, dijo Mateo suavemente, no porque fueras poderosa, sino porque entendía algo de la naturaleza humana que yo había olvidado, que a veces, la gente hace lo correcto, incluso cuando eso significa su propia destrucción. Elena miró su imagen en la pantalla, aquella mujer de la foto, la que se preocupaba por las propinas y el precio de la leche, ya no estaba allí. En su lugar, había una sobreviviente atrapada en el centro de una tormenta de traición. La guerra civil del cartel acababa de empezar, y ella, sin quererlo, se había convertido en la bandera de resistencia de un hombre al que todos daban por muerto. La deserción comenzó al mediodía, con la precisión de un reloj de arena que se rompe. Marco, el coordinador logístico de Don Mateo durante 8 años, envió un solo mensaje de texto: estoy fuera, no me busquen. Para la 1 de la tarde, su equipo completo había desaparecido de los radares, llevándose consigo el inventario de 3 almacenes estratégicos en el puerto de Buenaventura. El imperio de Mateo, que antes parecía una montaña de granito, estaba empezando a erosionarse bajo la lluvia ácida de la traición de Santiago. A las 2:15, Ángela Moretti llamó desde Miami. Elena escuchó la conversación a través de la puerta abierta de la sala de guerra, viendo cómo los nudillos de Mateo se tornaban blancos alrededor de su teléfono satelital. ¿Me conoces, Ángela? Sabes que yo no haría eso, dijo Mateo,
Su voz era un susurro gélido. Es mentira, ella no es federal. Es una maldita mesera que recibió una bala por mí. Hubo una pausa, larga y pesada. Cuando Mateo volvió a hablar, su voz había muerto por completo, convertida en pura ceniza. Entonces espero que puedas vivir con esa elección. Para las 3 de la tarde, la evidencia estaba en todas partes, filtrada en los canales cifrados de las familias del crimen organizado. Fotos manipuladas de Elena reuniéndose con hombres con chaquetas del FBI, registros financieros fabricados que mostraban transferencias bancarias de la oficina federal a su cuenta personal, la misma cuenta que ayer tenía apenas $17. Grabaciones de audio, claramente editadas mediante inteligencia artificial, de Mateo desvariando sobre conspiraciones, sobre traidores en su propia organización y sobre purgas sangrientas que debían ocurrir. Es un genio, murmuró uno de los hombres de Mateo, desplazándose por los archivos filtrados. Es lo suficientemente creíble como para que los capitanes duden. En este mundo, la duda es tan letal como el plomo. Al anochecer, 3 de los 5 capitanes de Mateo se habían pasado oficialmente a la nueva Alianza de Santiago. La seguridad en la hacienda se duplicó, luego se triplicó. Elena observaba cómo hombres armados transformaban la lujosa mansión en algo que se sentía más como una tumba de cristal. Tienes que aprender a disparar, dijo Mateo, apareciendo en la puerta de la habitación de Elena mientras la oscuridad reclamaba la ciudad. Sostenía una Glock compacta, con la empuñadura extendida hacia ella. Santiago conoce este edificio. Él me ayudó a asegurarlo hace 5 años, lo que significa que conoce cada debilidad, cada punto ciego. La mano de Elena tembló mientras tomaba el arma. El metal estaba frío y pesado, un objeto extraño que no encajaba con la suavidad de las bandejas que solía cargar. Yo nunca, ni siquiera he sostenido una de estas. Te lanzaste frente a una bala sin dudarlo. Los ojos de Mateo eran duros, pero algo más parpadeó bajo la superficie. ¿Culpa? ¿Respeto? Quizás ambos. Apretar un gatillo debería ser más fácil que eso. Venezuela, el gimnasio de la hacienda, se transformó en una galería de tiro improvisada. Blancos de papel, luego blancos móviles. Las instrucciones de Mateo eran cortas, eficientes, despojadas de todo lo que no fuera necesidad pura. Respira, aprieta, no tires, otra vez, mejor. Las horas se desdibujaron. El hombro de Elena gritaba con cada retroceso del arma, pero ella no se detuvo. No podía permitirse el lujo de detenerse, porque Santiago estaba allá afuera, construyendo un ejército con su sentencia de muerte firmada por triplicado. ¿Por qué?, preguntó ella finalmente, bajando el arma durante un breve descanso. ¿Por qué protegerme? Podrías entregarme. Podrías decir que yo también te engañé. Salvar tu imperio. Mateo guardó silencio durante un largo rato, mirando los blancos destrozados al fondo de la sala. Porque eres la única persona en 15 años que vio la verdad cuando yo no pude. Porque salvaste mi vida cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Se encontró con sus ojos. Y porque si dejo que Santiago gane sacrificándote a ti, entonces él tenía razón sobre mí todo el tiempo, que solo soy otro monstruo que usa a la gente hasta que deja de ser conveniente. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se sentó en el suelo, limpiando el arma a las 3 de la mañana, mientras los fantasmas de su pasado la visitaban. Recordó a su madre, que murió un martes, 3 meses después de que los médicos dijeran que le quedaban 6. El cáncer no entendía de plazos, ni de facturas médicas, ni de hijas que trabajaban 70 horas a la semana intentando hacer milagros con oraciones y tarjetas de crédito al límite. Estás pensando demasiado alto, dijo Mateo desde el umbral. Sostenía 2 tazas de café, ofreciendo una como si fuera un tratado de paz. No se puede dormir en una jaula, respondió ella, aceptando la taza. Se sentaron frente a frente, 2 insomnes perseguidos por sus propias deudas con la vida. Cuéntame de ella, de tu madre. Elena le habló de los turnos dobles, de las agencias de cobranza, de la aritmética imposible de intentar salvar una vida con el salario mínimo, de cómo su madre sonreía a pesar del dolor y le decía que no era su culpa.
incluso cuando ambas sabían que el dinero habría marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Ella me enseñó que haces lo correcto, incluso cuando te cuesta todo, susurró Elena. Por eso me lancé frente a esa bala. Algunas lecciones no te abandonan nunca. Mateo permaneció en silencio, mirando su café como si contuviera las respuestas a todas sus traiciones. Santiago y yo nos conocimos cuando teníamos 14 años. Dos niños de la calle haciendo recados para hombres que nos matarían si fallábamos. Hicimos un pacto en un sótano de Medellín. Nos cortamos las palmas y juramos que nunca nos traicionaríamos. Hermanos, antes que la sangre. ¿Qué cambió? El poder. La palabra colgó entre ellos como una acusación. Yo subí más rápido que él. Hice conexiones que él no pudo. Para cuando cumplí 25, yo manejaba el territorio. Él seguía siendo mi ejecutor, pero la brecha se hacía cada vez más ancha. Pensé que la lealtad era suficiente. Pensé que nuestra historia significaba algo. ¿Cuándo decidió matarte? Probablemente hace años. Mateo sacó una foto de su teléfono. Dos adolescentes, delgados y hambrientos, con los brazos sobre los hombros del otro. Hermanos. Pero creo que el momento definitivo fue cuando tomé el control de la costa hace 3 años. Él sonrió y me felicitó, y yo fui demasiado ciego para ver que era la sonrisa de alguien que está planeando un funeral. Elena estudió la foto, viendo ecos del hombre que les había apuntado con un arma. Mi madre solía decir que algunas personas confunden la paciencia con la lealtad, que esperarán años el momento adecuado para mostrarte quiénes son realmente. Era una mujer sabia. También decía que no puedes elegir tus circunstancias, pero puedes elegir en quién te conviertes en ellas. Que sobrevivir no se trata solo de seguir vivo, se trata de seguir siendo humano. Afuera, el amanecer comenzó su lenta invasión, convirtiendo la ciudad de sombras a oro. Dos personas que lo habían perdido todo estaban sentadas juntas entre los restos de sus mundos, sobrevivientes de diferentes guerras que los habían llevado al mismo campo de batalla, y en algún lugar de la ciudad, Santiago estaba planeando su siguiente movimiento, sin saber que la variable impredecible estaba aprendiendo a disparar directamente al corazón de su traición. El mensaje llegó a través de un canal encriptado al amanecer del quinto día. La voz de Santiago, suave como la seda sobre cristales rotos, llenó la sala de guerra de la hacienda. Mateo, tenemos que hablar. No más derramamiento de sangre, no más deserciones. Solo dos viejos amigos, encontrando una solución civilizada. Hizo una pausa calculada para el máximo impacto. El restaurante donde empezó todo. Mañana a medianoche. Ven solo y podremos terminar con esto antes de que toda la costa se incendie. Mateo borró el mensaje sin responder, amaestrado en el arte de la guerra, pero Elena vio el cálculo en sus ojos, la matemática de las decisiones imposibles. No puedes estar considerando esto seriamente, dijo Marco, uno de los dos leales que quedaban, con la voz apretada por la incredulidad. Estamos perdiendo 3 hombres al día. Santiago tiene a las familias de su lado. Mateo apoyó las manos sobre la mesa, firme a pesar de que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Para la próxima semana, no me quedará organización que proteger. Es una trampa, susurró Elena. Quiere que estés expuesto, vulnerable. Por supuesto que es una trampa. La sonrisa de Mateo fue amarga. Pero me estoy quedando sin opciones. Santiago ha envenenado todos los pozos. Las familias creen sus mentiras. Mi propia gente piensa que he perdido la cabeza por protegerte a ti. Piensan que eres la informante federal que me empujó al abismo. Elena había estado observando los patrones durante 5 días. Las deserciones, la evidencia filtrada, el desmantelamiento sistemático de todo lo que Mateo había construido. Santiago era metódico, pero había algo personal en su plan. Algo que iba más allá de la estrategia pura. No solo está destruyendo tu imperio, dijo ella lentamente, mientras las piezas encajaban en su mente. Está destruyendo tu credibilidad. Quiere que parezcas paranoico y débil antes de matarte. Se puso de pie, ignorando el tirón de su hombro, en proceso de curación. Lo que significa que necesita una audiencia. Testigos que puedan confirmar que don Mateo cayó como un animal desesperado. ¿A dónde quieres llegar con esto?
Elena se giró para enfrentar a los hombres en la sala. Me quiere muerta porque vi su traición. Pero más que eso, represento su único error, la variable que no tuvo en cuenta. Su ego no permitirá que eso quede así. Miró directamente a Mateo. Así que, vamos a darle lo que quiere. Yo iré contigo. Absolutamente no. Escúchame. La voz de Elena cortó la objeción. Si vas solo a esa reunión, vas directo a un pelotón de fusilamiento. Pero si estoy allí, la informante federal que supuestamente te engañó, validamos su narrativa. Él querrá manejarme personalmente. Querrá demostrar que tenía razón sobre la amenaza que yo representaba. Marco sacudió la cabeza. Eso es un suicidio. No, es un cebo. Elena proyectó los esquemas del restaurante en la pantalla principal. Él cree que soy una mesera aterrorizada jugando a ser valiente con un arma. No sabe que he pasado 5 días aprendiendo a pensar como alguien que quiere sobrevivir. No vamos a caer en su trampa. Vamos a construir una mejor dentro de la suya. Mateo la estudió durante un largo momento, y Elena vio el segundo exacto en que él lo comprendió. Esta no era la mujer que le había servido champán una semana atrás. Esa mujer había muerto cuando recibió la bala. ¿Estás segura de esto? Elena pensó en su madre, en los $17 y las decisiones imposibles, en convertirse en alguien que nunca imaginó porque la alternativa era dejar que los monstruos ganaran. Estoy segura, el restaurante La Hacienda parecía un mausoleo a la medianoche. Cintas de la policía todavía cruzaban la entrada donde Elena casi muere una semana antes. Los cristales rotos crujieron bajo sus pies mientras empujaba la puerta, vistiendo un uniforme idéntico al que había empapado con su sangre. El micrófono pegado a sus costillas se sentía como un segundo latido. Se quedó en el centro del salón, sola bajo las luces de emergencia que proyectaban sombras enfermizas. Esperando, Santiago llegó puntualmente, flanqueado por 8 hombres que Elena no reconoció. Se detuvo al verla, y una sorpresa genuina cruzó su rostro antes de asentarse en algo mucho más feo. La famosa mesera sonrió, haciendo un gesto para que sus hombres se desplegaran. Tengo que admitirlo, no pensé que tuvieras el valor de aparecer. Curioso, podría decir lo mismo de ti. La voz de Elena era firme, aunque su pulso martilleaba. 15 años jugando al perro fiel, esperando tu momento. Cuidado, niña. Estás fuera de tu elemento. ¿Sí? Ella dio un paso adelante. ¿Dónde está Mateo? Pensé que esto iba a ser una negociación civilizada entre viejos amigos. La risa de Santiago fue fría como el acero. Mateo está acabado. Simplemente todavía no lo sabe. Pero tú eres el cabo suelto que debí haber cortado hace 3 semanas. Sacó su arma con una facilidad practicada. Dime, ¿valió la pena? Jugar a la heroína por un hombre que destruye todo lo que toca. Al menos él no se esconde tras mentiras. La mano de Elena se movió hacia la Glock oculta en su espalda. Al menos él es dueño de lo que es. Santiago levantó su arma. ¿Alguna última palabra para el micrófono que llevas puesto? El restaurante explotó en el caos. El equipo de Mateo irrumpió desde 3 direcciones simultáneamente. Las ventanas estallaron. Las mesas se astillaron bajo el fuego cruzado. Elena se lanzó tras la barra mientras las balas rasgaban el espacio donde había estado, su entrenamiento anulando el terror. Pero Santiago no había venido solo. Sus refuerzos entraron por la cocina, no solo sus hombres, sino soldados de las familias Castellano, Bolovichin, la alianza que había construido para reemplazar a Mateo. Estaban todos allí para presenciar la ejecución final, excepto que también estaban escuchando cada palabra. A través del canal abierto del micrófono, Elena se levantó de su cobertura y disparó 2 veces. Uno de los hombres de Santiago cayó. Se movía a través de la carnicería como si llevara años haciendo esto. 15 años jugando al perro fiel. Las propias palabras de Santiago resonaron a través de los altavoces que el equipo de Mateo había plantado. Esperando mi momento. La voz de Víctor Castellano cortó el tiroteo, aguda y letal. Cese al fuego. Los disparos se detuvieron. En el silencio repentino, Santiago se quedó congelado, comprendiendo por fin lo que estaba pasando. Había estado tan concentrado en la trampa que había tendido,
que no vio la que se cerraba sobre él. Margarita Chin salió de las sombras, con el rostro tallado en hielo. Dijiste que Mateo estaba paranoico, que se había vuelto contra su propia gente sin causa. Señaló los altavoces. Eso sonó notablemente como una confesión de traición. Santiago, no. Ella me manipuló. Es una mentira. Escuchamos lo que escuchamos. Dmitri Volov apoyó sus manos sobre sus armas. Los viejos códigos existen por una razón, Santiago. No se construye un imperio sobre mentiras de hermandad. El restaurante parecía una zona de guerra bajo la luz gris del amanecer. Los agujeros de bala salpicaban las paredes donde antes colgaban obras de arte. El cristal roto crujía bajo los pies como nieve sucia. Las manchas de sangre oscurecían los manteles blancos que Elena había alisado 1000 veces con sus manos. El cuerpo de Santiago había sido retirado hacía una hora, llevado por las mismas familias que él intentó manipular. Dmitri Volov lo había ejecutado personalmente, un solo disparo, limpio, profesional. Traiciones de esta magnitud exigen justicia inmediata, había dicho, justicia servida, pero a un costo devastador. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje con Elena y Mateo. Antes de ver sus últimos momentos, dime en los comentarios, ¿crees que ella tomó la decisión correcta al quedarse en este mundo? La alianza se disolvió tan rápido como se formó. Las familias se retiraron a sus territorios, la breve cooperación ya fragmentándose en viejas rivalidades. Pero dejaron a Mateo vivo, herido, disminuido, pero respirando. Elena lo encontró sentado en el mismo rincón donde todo había comenzado, mirando a la nada. Su traje estaba roto, la sangre oscurecía la tela. Parecía un rey inspeccionando las ruinas de lo que solía ser un reino. Elena caminó entre los escombros hasta la máquina de café. Milagrosamente, todavía funcionaba. El silbido familiar y el aroma del café recién hecho se sentían obscenos entre la devastación. Un recordatorio de una normalidad que ya no existía. Negro, ¿verdad? Dijo ella, llevando 2 tazas a la mesa. Mateo sonrió con un cansancio infinito. ¿Recuerdas que eres una mesera? Fui una mesera. Elena se deslizó en el banco frente a él. El movimiento era dolorosamente familiar, a pesar de todo lo que había cambiado. Viejos hábitos. Bebieron en silencio mientras el sol naciente sangraba a través de las ventanas destrozadas, convirtiendo los vidrios rotos en diamantes dispersos. Afuera, la ciudad despertaba a otro día, ajena a la pequeña guerra que acababa de terminar en este restaurante. Perdí 18 hombres anoche, dijo Mateo finalmente. Gente buena que me siguió al infierno porque creían que yo valía la pena. Santiago habría matado a más si hubiera ganado. Tal vez, dejó su taza. La mitad de mi organización se ha ido. La otra mitad se mantiene unida por el miedo y el respeto temporal de las familias por los viejos códigos. Estoy construyendo sobre escombros. Yo también. Elena se miró las manos. Ya no temblaban. Una semana antes, habrían temblado al servir champán. Ahora estaban firmes después de apretar un gatillo. No puedo volver a ser quien era. Esa mujer murió en el momento en que me lancé frente a tu bala. Lo siento, no lo sientas. Elena se encontró con sus ojos. Ella era pequeña, invisible. Pasó toda su vida haciéndose menos para que los demás pudieran sentirse más. Señaló las ruinas a su alrededor. Esto es el infierno, pero al menos ya no soy invisible. Mateo la estudió, y ella vio un reconocimiento allí. No era gratitud, ni deuda, sino algo más difícil de nombrar, un parentesco. El vínculo de las personas que han caminado a través del fuego vehemente y han salido transformadas al otro lado. ¿Y ahora qué? Preguntó él. Elena pensó en su cuenta bancaria de $17 que ya no existía, en la vida a la que se había aferrado como un náufrago a un madero. Todo eso se había quemado. Recogió su café y saboreó la amarga familiaridad. Ahora sobrevivimos. Construimos algo nuevo de los escombros. Descubrimos que viene después. Juntos. No fue una propuesta romántica. Fue algo más crudo que eso. El reconocimiento de que se habían convertido en testigos el uno del otro. Atados no por el amor o la deuda, sino por el simple hecho de que eligieron quedarse de pie cuando correr los habría salvado a ambos. Juntos,
confirmó Mateo. Afuera, el sol finalmente superó el horizonte, inundando el restaurante destruido con una luz dorada. Iluminaba cada cicatriz, cada herida, cada marca de la violencia que había remodelado sus vidas. Pero también iluminaba a dos personas todavía sentadas una frente a la otra, todavía respirando, todavía luchando. El imperio estaba roto, el futuro era incierto, pero estaban vivos. Y a veces, en los momentos más oscuros, eso era la victoria más grande de todas.